Doctor, si se cae la cámara, se cae la señal, no se preocupe que puede ingresar rápidamente. Solamente por esta plataforma la estamos grabando, ¿listo? No hay inconveniente. Entonces le cedo la palabra, doctor. No tiene audio. Está sin audio. Ya. Ya tengo el audio, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Sí, ya tiene el audio. Perfecto. Listo, profe, muy buenas tardes a todos los asistentes y a todos los profesores que posteriormente van a ver este video también, que no lo van a ver en vivo, pero que posteriormente lo van a acudir a mirar en la plataforma de Facebook o de YouTube. Me presento, mi nombre es Joshua Elaya Germano, yo soy perito experto en legislación educativa. Doctor, discúlpeme, perdón, doctor, hágame un favor, usted está por celular, ¿cierto? Sí, señor. Hágame un favor, entonces colóquelo en forma horizontal. Es que está, sí, señor, ¿Listo? Es que está la imagen torcida. ¿Lo tenemos perfecto, así? Discúlpame, ahora sí, doctor, bien. Qué pena. Tranquilo, profe. Entonces, continúo mi presentación. Mi nombre es Joshua Elaya Germano. Soy experto como perito y como, digamos, un apoyo en asesoría jurídica en el tema de legislación educativa. Soy autor de 17 libros en el tema sociojurídico y de implementación en el ámbito escolar. Adicional a ello, he dictado 2.996 conferencias y soy autor de varios textos relativos a lo que tiene que ver con la ruta de atención, con el debido proceso, con lo que tiene que ver con el régimen sancionatorio y todo aquello que hace parte del debido proceso en el ámbito escolar. Adicional a ello, ostento los derechos de autor del manual manual de convivencia escolar para ejemplo en los colegios tanto oficiales como privados desde el 2006. Desde el 2006 nosotros como empresa, Edúcate para Educar, mantiene una relación muy directa entre lo que tiene que ver con la parte jurídica, la parte de legislación y lo que tiene que ver con toda la asesoría, acompañamiento e intervención directa en los colegios, ayudando a los rectores, a los coordinadores, orientadores y profesores. La empresa para la cual trabajo, en la cual soy director nacional de pedagogía, tiene 4 abogados expertos. Nuestro abogado penalista experto es magíster en el derecho penal. Él es magíster y está optando por un doctorado. Es el doctor Delfín León Gómez. Está también la doctora Sandra Patricia Garcés Gómez. Ella es nuestra experta en todo lo que tiene que ver con contratación estatal. También es litigante en el derecho penal y también conoce el derecho civil. Es una persona absolutamente diestra en el tema del litigio. También nos acompaña el doctor Daniel Uribe Vargas. Él lleva 23 años trabajando en el litigio también y él es experto en 2 temas. Él tiene un doctorado en derechos humanos. El doctor Daniel Uribe Vargas es doctor en Derechos Humanos y adicional litiga también como especialista en el tema del delito sexual que es tan complejo a nivel de los colegios. Y por último está el doctor Rafael Pardo, que es el encargado de todo el tema de la parte de sanción disciplinaria, lo administrativo interno de los colegios. Yo funjo como perito, yo soy la persona experta que les colabora a ellos en la parte de valoración y concepto. Lo mío es valorar y conceptuar referente a los asuntos y los temas que nos presentan los rectores, teniendo en cuenta que conozco las 17 leyes que deben estar inmersas en un manual de convivencia. Conozco muy de cerca desde hace 14 años la Ley de Infancia y Adolescencia y hago la claridad para hacer un inicio bien oportuno acá. En Colombia no puede existir una persona que diga que es experto en Ley de Infancia y Adolescencia y que tiene una maestría, un doctorado o que tiene alguna titulación. Eso es falso. En Colombia no existe ni siquiera un diplomado que dicte una universidad en el tema de Ley de Infancia y Adolescencia. Por consiguiente, lo del tema de la Ley 1098 de 2006 tiene que ser un estudio analítico empírico de praxis. Es decir, no existe una carrera en Colombia que otorgue titulación en el tema de la Ley de Infancia y Adolescencia. No existe una universidad en Colombia que entregue una titulación en el tema de los manuales de convivencia o de legislación educativa. Si bien es cierto, algunas universidades sacan algún diplomado de vez en cuando en el tema de legislación educativa,
Eso no otorga ningún título. Luego, entonces, todo el proceso se tiene que hacer desde lo análisis empírico investigativo. Yo soy una persona docta en ese tema hace 14 años. Los libros que he escrito, cada uno de ellos va de la mano y conexo con una de las conferencias que yo dicto. Entonces, ejemplo, dicto ruta de atención escolar, ahí está el libro que se entrega como memorias. Dicto debido proceso, ahí está el libro que se dicta como memorias. Dicto orientación sexual, ahí está el libro que se entrega como memorias. Dicto, por ejemplo, reformas o adiciones al currículo o al plan de estudios, ahí está el libro o el PDF que lo complementa. En esta tarde vamos a abordar un tema bien importante que es la alternancia educativa. Vamos a abordar un tema bastante complejo. Si ustedes miran las noticias y si ustedes están bien actualizados del tema, ya la ministra salió a decir que únicamente van a entrar a la alternancia los pelados de 10º y 11. Noticia no confirmada, simplemente la vi en Facebook y como tal uno tiene que siempre ir a una segunda instancia o verificar la información. Vuelvo y repito, no tengo la información verificada, pero según vi por ahí en unas noticias de Facebook, ya la ministra de Educación dijo que únicamente irían los estudiantes de grado 10º y 11 a la alternancia. Igual con un solo estudiante que a usted se le contagie en el colegio, es igual que se le contagie en 100. Es igual que se le contagie en 100. Y también sí me llegó de fuente verificada, eso sí es de fuente verificada, me llegó un fallo del Consejo de Estado hoy me llegó el fallo, y yo seguramente creo que mañana y pasado será la noticia para los profesores. Llegó un fallo de Puerto Boyacá en donde condenan a la gobernación y además condenan al profesor en repetición por la muerte de un estudiante. Estamos hablando de uno. Y son más de 230 millones de pesos. Más de 230 millones de pesos tiene que desembolsar la nación y obviamente le repetirá al docente que cometió la imprudencia. ¿Por qué le hago esta acotación y este apunte? Estamos hablando de 230 millones por un estudiante y si se contagian 100 en un colegio, ahí le dejo la perla para que usted la analice. Entonces es importante que usted tenga ese tema bien a la mano. El documento sobre el cual voy a trabajar hoy, ya ustedes conocen la directiva 011, yo creo que ya se la saben de memoria, por lo tanto no voy a trabajar tanto en la directiva 011, ni voy a trabajar tampoco mucho en los lineamientos de 60 páginas que entregó en un inicio el Ministerio de Educación. No voy a trabajar tan taxativamente esos dos documentos porque ya son de conocimiento de los docentes y si no lo son, es importante que usted los aborde. Es importante que usted los consiga, ya se consiguen en internet, son de uso público y acceso público. Voy a hablar de un documento que sale el 18 de junio y que la viceministra, no la ministra, la viceministra de Educación comparte con los rectores en donde se hace un resumen de 29 páginas en donde le titulan a ese documento lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa. Le repito el título para que si no lo consigue en internet lo va a ubicar así, se lo repito, para los profesores que están tomando apuntes juiciosos, pero igual aquí queda grabado y la grabación va a estar en Facebook y en YouTube, entonces simplemente lo voy a trabajar de nuevo para que usted le tome nota y lo pueda acceder en Google, ya está de libre acceso. Se llama Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa, dice mes de junio de 2020. De ese documento es que voy a empezar a extractar algunos aspectos que tienen que ver con la alternancia, porque el tema de hoy es cómo legalizar la alternancia buscando que no haya presencialidad. Es decir, la alternancia se la prestan y se la suministra el Ministerio de Educación como una directriz para que usted traiga a los estudiantes al colegio. Pero vuelvo y le repito, por amor de Dios, utilice el sentido común. Por más de que usted tenga el dinero, por más de que usted cumpla con los protocolos, por más de que usted compre todo lo de bioseguridad, entienda por sentido común, por amor de Dios, usted no le puede garantizar a ningún padre de familia que no vaya a haber un contagio.
Es más, lo voy a desengañar rapidísimo. El padre de familia le puede traer al estudiante ya contagiado, porque el fin de semana el padre de familia se llevó al niño para donde el tío, primo, abuelo o al otro barrio o al otro municipio. Y él pasó el fin de semana en otro lugar y se contagió y lo trae contagiado al colegio. Y el padre de familia no le va a decir a usted, ay, rector, qué pena, es que le traje contagiado al niño aquí para que contagie a otros. Entonces, para ver si usted es tan amable y usted me denuncia en la fiscalía sobre el artículo 368 y 369 del Código Penal, y usted es tan amable y va y me entrega a los de la fiscalía por haber traído a mi hijo aquí para que él promueva el contagio entre sus compañeros. Yo no creo que el padre de familia le haga eso. Yo lo que creo es que el padre de familia se va a lavar las manos con usted, rector, y le va a decir, yo le traje a mi hijo sano, sin contagio, y usted me lo devuelve contagiado. Entonces usted me responde. Y como usted me responde, yo ya me conseguí un abogado y el abogado dice que yo le puedo aplicar a usted el artículo 44, numeral 4 de la ley de infancia. Y como usted está tomando nota, rector, entonces usted ya sabe que el artículo 44, numeral 4 de la ley de infancia no lo deroga la ministra, no lo deroga la pandemia, sigue absolutamente vigente y solo habla de rectores. Ahí no habla de profesores, ni de directivos, ni de coordinadores, ni de orientadores. Habla de representante legal. El representante legal y el primer garante en un colegio es usted, rector. Entonces usted me responde. Eso dijo el abogado. Pero entonces después usted se pone a leer y analizar y va y mira el artículo 44, numeral 4 de la ley de infancia y usted ve que ahí no dice solamente rectores. Ahí se encuentra usted con que responden todos y cada uno de los docentes de su planta o su planta docente frente al artículo 44, numeral 4 de la ley de infancia y empieza a ver usted el problema. Luego el padre de familia muy hábil ya lo adoctrinó el abogado, entonces el abogado lo adoctrinó y le dijo, y además usted le puede allá aplicar a ese rector el artículo 2347 del Código Civil, porque la ministra no deroga ese artículo, la pandemia no deroga ese artículo y nadie ha derogado ese artículo y usted sigue respondiendo. Y ahí sí en ese artículo, cuando usted va y lo lee, mi querido rector, ahí sí va a leer usted, mi querida rectora, que el que responde es usted, en primera persona y únicamente usted como rector o rectora. El artículo 2347 del Código Civil reza taxativamente que los directores de los establecimientos educativos responden por acción o por omisión, como terceros civilmente responsables por los daños y perjuicios que le puedan suceder a la vida, la integridad y la dignidad, en este caso la salud de los estudiantes. Por ahí he escuchado yo algunas voces de rectores y profesores que salen con el cuento que está primero la educación que la salud. Quiero que se baje de esa nube. Quiero que se baje de esa nube. Usted no puede decir que es más importante la educación que la salud, porque cuando usted pondera en una balanza jurídico-constitucional supra, que es la Constitución, que está por encima de las normas y las leyes, artículo 04 de la Constitución, artículo 04 de la Constitución, usted no me puede venir a decir que el derecho a la educación es absoluto. El único derecho absoluto en Colombia se llama la vida porque no hay pena de muerte. El único derecho absoluto fundamental en Colombia es el derecho a la vida. El derecho a la educación no es absoluto, es un derecho deber. Más de 27 sentencias de la Corte Constitucional así lo reflejan. Es un derecho deber. Y si es un derecho que tiene deberes, pues no es absoluto, porque lo absoluto no tiene deberes, es absoluto. Ahora, la matrícula, para que ustedes se ubiquen, la matrícula es otro asunto que usted debe tener en cuenta de una manera muy precisa. La matrícula, dice la Corte Constitucional en la sentencia T de tutela 612 de 1992, la matrícula es un contrato civil y al matricularse una persona en un centro educativo, llámese privado o llámese oficial, da igual. Es una matrícula que se convierte en un contrato de naturaleza civil porque la matrícula en sí es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones. Allí no habla de plata, no habla de dineros, no habla de pecunio. Entonces aplica el contrato civil que genera una voluntad para crear obligaciones, tanto en el colegio oficial como en el colegio privado. ¿Por qué le digo esto? Porque resulta que los estudiantes se matricularon fue en presencial, o la matrícula que usted le firmó rector o rectora a esos estudiantes fue modalidad presencial.
Cuando el estudiante llegue, ya finalizando año por allá en octubre, noviembre, y pierda el año, o no apruebe, o no pase, ese estudiante de 11 que usted no va a permitir que se gradúe porque no cumplió ni en lo académico cognitivo curricular, ni en la valoración, ni en la evaluación, ni en la cualificación, ni en la calificación. Escúcheme bien, hablé de los dos. Quali de cualidad, cualificación, en donde usted cualifica los talentos, aptitudes y capacidades del estudiante. Y calificación es que me cumple con todos los cánones de exigencias que yo le estoy brindando a través del sistema institucional de evaluación educativa. Cuando no me cumpla eso y pierda el año, va a venir papi y papi le va a meter su demanda al rector y le va a abrir un disciplinario en procuraduría. Porque papi matriculó a su hijo presencial, pero hijo está perdiendo el año virtual. Y resulta que virtual en Colombia no está legislado. En Colombia no está legislado y no existe por ningún lado la educación virtual. Yo no sé de dónde se inventan educación virtual, porque legislada en Colombia, en la ley 115 del 94 no existe. En el decreto 1075 de 2015, que es el compendio, que es la unificación de todas las normas educativas en Colombia, tampoco existe la educación virtual. La educación virtual para bachillerato o para secundaria básica, preescolar y primaria o básica primaria no existe. Existe educación virtual para las universidades, pero para usted, mi rector, mi rectora, no. Entonces, papi matriculó en presencial, pero hijo perdió el año o hija perdió el año o no aprobó en virtual. Entonces van a venir las demandas bien bonitas para el rector y para la rectora y para ese consejo directivo. O la situación número 2, usted rector o usted rectora, de una manera irresponsable, de una manera cándida, usted va y firma un diploma, un acta de grado y unos certificados de grado 11, aseverando que estuvo en la modalidad presencial, cuando esto es mentira. Duró 2, 3 y podemos durar hasta el resto del año en una no presencial, haciendo unos ajustes transitorios, repito, transitorios, ajustes necesarios y transitorios a una modalidad presencial, pero con el uso adecuado de las tecnologías. Se llama así, no se llama educación virtual. No se llama educación virtual, eso no está legislado. Pero sí está legislado, lo reto a que vaya y lo busque, decreto 1075 de 2015, ley 115 del 94, sí está legislado el uso adecuado de las tecnologías. Esa frasecita hace la diferencia. Educación virtual no existe, es ilegal, es ilícito. Usted no puede vender eso porque sería una estafa. Usted está ofreciendo algo que no está legislado, no está decretado, no está reglamentado. En Colombia no tiene piso legal. Educación virtual no existe. Pero aquí aparece el uso adecuado de las tecnologías, que sí está arreglado, que sí está legislado, que sí está reglamentado, decreto 1075 de 2015, ley 115 del 94, ley general de educación. Ahí le dejo la perla. Entonces usted tiene que hacer esos cambios, adiciones, ajustes y reformas para que usted pueda hablar de transición, de transitorio, porque no está legislado. Entonces cuando papi viene y demanda que porque hijo perdió en virtualidad o en no presencialidad, ya usted tiene sus actas. Y usted le dice, no señor, a usted se le notificó por parte del comité de convivencia, consejo académico y consejo directivo, que pasábamos transitoriamente de una modalidad presencial, que está legislada, y que el artículo 87 de la ley 115 del 94 otorga legalidad a esa matrícula en presencial, pasamos a otra por los decretos del presidente, por causa de una pandemia, de una situación supralegal de extrema urgencia en salud.
Luego esos dos decretos nos permiten transicionalmente hablar de educación no presencial. Y aquí la tenemos. Entonces, se cae la demanda de PAPI y se cae la solicitud de pliego de cargos en investigación en Procuraduría que instaura PAPI y el abogado. Y usted se cura en salud. Pero todo ello obedece a un debido proceso y a seguir estrictamente un conducto regular. Luego entonces, el 9 de junio nosotros dijimos, en un Zoom que se hizo el 9 de junio pasado, le aclaramos a más de 478 profesores en vivo y después tuvo más de 8.300 reproducciones de ese video en YouTube. Le aclaramos a los rectores y a los coordinadores que tienen que hacer unos ajustes, adiciones y reformas al currículo, porque no es lo mismo matricular en presencial que perder el año o aprobar el año en no presencial utilizando adecuadamente las herramientas tecnológicas o el adecuado uso de la tecnología. No es lo mismo. No es lo mismo que usted entre a comprar 100 pesos de pan y salga con 100 pesos de leche. No es lo mismo. Y jurídicamente tampoco es lo mismo porque no se contrató eso, porque sencillamente ese matriculó fue para presencial y pierde el objeto de esa matrícula cuando usted me está hablando de lo no presencial. Pierde el objeto del contrato. Se desvirtúa el objeto del contrato y entonces hay un problema jurídico legal. Usted está matriculando para presencial, pero usted está dando una acreditación en no presencial y entonces hay un vicio oculto, vicio oculto, vicio oculto. Usted matriculó presencial, pero ellos estuvieron unos meses allí en no presencial y usted no ejecutó los cambios, adiciones, reformas y mejoras al currículo, al plan de estudios, al sistema institucional de evaluación educativa y usted no puso en trabajo, en desarrollo, no materializó un plan de mejoramiento. Cuando no materialice ese plan de mejoramiento le van a caer los papás, porque ellos tienen derecho a conocer ese plan de mejoramiento, no el del año pasado, sino ese plan de mejoramiento que usted va a activar ahorita por efecto de la pandemia, que es su obligación de ley, su obligación de ley. Le recuerdo que ustedes, la gran mayoría de los que están aquí en este Zoom, y seguramente la gran mayoría de los que verán esta grabación después en Facebook o en YouTube, son profesores oficiales, o sea, empleados públicos, y que cuando usted no cumple la ley, ni lo que la ley le obliga, le cabe una investigación penal. Se llama prevaricato por omisión, 414 del Código Penal. Prevaricato por omisión. No cumple lo que la ley le obliga y se va a meter en problemas. Mejor se cura en salud. Por otro lado, volvemos al documento que inicialmente le comenté y lo primero que yo leo en ese documento, cuando usted lo consiga ya en Google se va a dar cuenta, habla de los responsables y pone como responsables a los gobernadores, a los alcaldes, a las secretarías de educación, a las secretarías de salud territoriales y por supuesto a las instituciones educativas oficiales y no oficiales. Por ningún lado resalta la responsabilidad del Ministerio de Educación. Por ningún lado. Le dejo esa perla como para que la investigue. Entonces ahí usted va a tener un problema que tiene que empezar a analizar. En ese mismo documento, el documento se hace unas preguntas y el mismo documento las resuelve. Supongo yo, asumo yo, presumo que el documento obedece a muchas voces de rectores, orientadores, coordinadores que escribieron al ministerio y ellos empezaron a recapitular y a reconsiderar lo que está haciendo ahorita la ministra. Se lo celebro, se lo celebro. Es lo mejor que puede hacer. La ministra no puede estar improvisando con la vida de los estudiantes ni de los docentes. Le celebro y gratifico mucho que la ministra en este momento diga, solamente van a ir los de 10º y 11. Ya después, en unas semanas veremos que dice, ya no irán tampoco los de 10º y 11. Primero porque se inventaron el día sin vida, el día sin IVA. Y ya veremos los contagios que se desprenden de ahí. Ya veremos cuántos contagios se desprenden de su tal día sin vida, de su viernes sin vida, del cual se burlaron de manera internacional muchos países. Vamos a ver cuántos contagios salen de ahí y ahí empezaremos a hablar de estadísticas.
En ese documento dice, ¿qué es la alternancia? Es la pregunta. Y la respuesta es, taxativo, leo comillas, usted lo leerá después en el documento cuando lo consiga en Google, es la opción de combinar estrategias de trabajo educativo en casa con unos encuentros presenciales en los establecimientos educativos. Pero lo que me interesa es el inciso final. Dice, consentidos por las familias y los estudiantes. Desde el 8 de junio, que nosotros hicimos ese Zoom, en el 8 de junio yo le decía a los profesores que asistieron más de 478 en vivo, yo les decía, mire, la ministra no es la que decide quién va al colegio o no, el presidente no decide quién va al colegio o no, la Secretaría de Educación no decide quién va al colegio o no, lo dije en ese Zoom y lo repito hoy. Lo deciden los padres de familia que ostentan la patria potestad. Patria potestad que, para que ustedes que están tomando nota, profesores juiciosos, la patria potestad está allí en el artículo 288 del Código Civil. También la patria potestad se encuentra en el artículo 18 de la Ley de Infancia y también la patria potestad se encuentra en el artículo 39 de la Ley de Infancia. Lo repito, artículo 288 del Código Civil, artículo 18 y 39 de la Ley de Infancia. Luego, si ellos son los que ostentan la patria potestad, los que toman la decisión de que sus hijos vayan o no al colegio, son los padres de familia. No el ministerio, no la ministra, no el presidente, no el rector. Usted puede alistar todo, que los kits de bioseguridad, que el alcohol, que los salones, que el ejército de aseadoras que usted va a tener que poner todos los días a asear el colegio apenas se vayan los pelados. Ese ejército de aseadores y aseadoras que usted va a tener que tener diario para que desinfecte el colegio, las aulas, los pupitres, los salones, el comedor, los pasillos. Todos los días. Pero usted puede tener todo eso listo y los padres de familia no van a mandar a sus hijos. Yo no mandaría a mi hijo a una lotería. No mandaría a mi hijo de 11 años a la lotería de ver si se contagia o no. Se puede contagiar en el camino, se puede contagiar en la ruta, se puede contagiar en el bus, se puede contagiar jugando con el amiguito, se puede contagiar en el regreso a la casa, se puede contagiar en el fin de semana con los amigos y los vecinos y la prima, tía, abuela. Nadie en el mundo en este momento puede garantizar que no haya un contagio, a menos que usted posea la vacuna. Y la gente a veces es obtusa, por no decir la palabra ignorante. La gente es obtusa, la gente es tan ilusa que cree que porque ya salió la vacuna, entonces ya todos están vacunados. No, una cosa es que salga la vacuna, otra cosa es que vengan y los vacunen, otra cosa es que el virus no mute y que esa vacuna sea efectiva. Y adicional a ello, ¿cuánto vale la vacuna? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Y cuándo los van a inyectar? La gente cree que porque en las noticias sacan que ya avanzó Italia, que ya avanzó China con la vacuna, ya estamos vacunados. Es lo mismo que hablar de las supuestas pruebas. Y yo lo decía en un Zoom anterior. Usted va y se saca la prueba. Sí, señor. Lo felicito, se hizo la prueba. Se la van a entregar a usted en 3 días. Pero lo que usted no sabe es que cuando se tomó la prueba usted estaba negativo. Y apenas se subió al taxi o se subió al bus de regreso a su casita, se contagió. Se contagió cogiendo las varillas o el manilar allá de la puerta o bajándose le puso la mano donde estaba el virus y después se la pasó a la cara. X, Y, Z, 20.000 situaciones pueden ocurrir. Se tomó la prueba y le salió negativa, pero usted lleva 14 días contagiado, contagiando a su familia, a sus vecinos. Pero la prueba le llegó, disque negativa. Use el sentido común. Es el menos común de los sentidos, pero úselo. Si usted analiza lo que le acabo de decir, ¿de qué le sirve su tan aclamada prueba? Sirve para legalizar los 90.000 pesos que vale esa prueba. El que me entendió, me entendió. Y usted le va a hacer la prueba todos los días a los estudiantes. Y le va a hacer la prueba todos los días a los profesores. Y le va a salir negativa, pero no se puede contagiar ahí adentro. O sea, usted no tiene tampoco profesores de 60 años para arriba que tienen enfermedades base, que también lo dijimos en el Zoom del 9 de junio,
¿Cómo va a ser el ministerio con los profesores que tienen más de 60 años de enfermedades base, sufre del corazón, sufre de los pulmones, cardiorrespiratorio, sufre de un cáncer, tiene una diabetes mellitus? ¿Qué van a hacer? Ahora, más del 23.7%, cifras del mismo ministerio, 23.7% son profesores mayores de 55 años. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Los van a echar? Eso no tiene ¿Les más van a volumen. cancelar el contrato? ¿Les van a quitar la plaza? ¿Qué van a hacer? Entonces usted tiene que empezar a analizar de una manera coherente y consecuente el discurso para saber en dónde está metido usted. Vuelvo al documento. Considerando que debe ser consentido por las familias y por los propios estudiantes, el mismo documento después en otra página dice: ¿qué se requiere para implementar la alternancia? ¿Qué se requiere para poder implementar esa alternancia? La primera condición dice allí que se cumplan con las condiciones de bioseguridad para preservar el bienestar de la comunidad educativa acorde con su caracterización. Caracterización es que usted sepa cuál es su municipio, cuántos contagios tiene, es foco de contagio, tiene la problemática, se le puede agravar, etcétera. Es un marco que usted tiene que encaminar de contexto sociojurídico y psicosocial, en donde usted tiene que mirar a ver en su escuela. No, es que me decía un rector, yo los voy a traer, porque mi municipio es no COVID. Y a los 3 días me llamó: uy, doctor, ¿y cómo hago? Ya aparecieron 7 contagiados, vinieron de otro municipio. Le dije: pero usted estaba contento de que era no COVID. No dijo que era no COVID y que ahora sí los va a mandar al colegio de chévere a asistir, que porque no pasaba nada, porque era municipio no COVID, y ahora 3 días después usted viene y me dice que vinieron unos familiares de otros familiares de allá de su municipio y que ya hay 7 contagiados en 3 días. ¿Al fin qué? No, doctor, es que ahora sí no sé qué hacer. Le digo: tan chévere. Ahí es donde usted tiene que utilizar el sentido común. El hecho de que su municipio sea no COVID no significa que no vaya a haber contagio. A la larga, yo quiero que usted entienda algo que la gente quizá no quiera aceptar. Del coronavirus o COVID-19 nos vamos a contagiar todo el mundo. No importa cuándo. Aquí yo no le estoy diciendo cuándo. Importa es que todos y cada uno, ustedes y yo, nos vamos a contagiar. En determinado momento a futuro va a suceder. La respuesta a eso es en su sistema inmune. ¿Cómo va a responder su sistema inmune al coronavirus? O si no, todos se hubieran muerto. Y le cuento que no todos se mueren. Muchos pueden pasar esa pesadilla de largo y decir: sobreviví al COVID o sobreviví al coronavirus. ¿Dónde está el secreto? En el sistema inmune, en la alimentación que usted lleve. Esa es la vacuna por ahora. La vacuna por ahora, aunque no lo crea, es su sistema inmune. Es la alimentación. Es dejar de estar tan estresado, si puede, dejar de trasnochar tanto, si puede, dejar de escuchar tantas noticias fatídicas, oscuras, pesimistas, si puede, y elevar sus defensas. Esa es la única vacuna que existe ahorita. Vuelvo al documento. En el segundo punto dice: definición por parte de directivos y docentes del ajuste del plan de estudios. Cuando le dicen a usted que tiene que definir como directivo y docente el ajuste del plan de estudios, pues le están hablando a usted que tiene que hacer unas modificaciones, ajustes, reformas y adiciones al plan curricular o al currículo o al plan de estudios y al sistema institucional de evaluación educativa, porque no es lo mismo estar en presencial que estar usando la presencialidad, es con una diferenciación, con el uso adecuado de las tecnologías. Entonces téngalo en cuenta allí. Ahora, tiene que tener en cuenta usted otros factores. En el mismo documento hacen la pregunta: ¿el 1 de agosto todos los estudiantes vuelven a clases presenciales? Esa es la pregunta. Entonces ya la ministra dio una respuesta hoy. Por eso tengo que ser coherente. Este documento es del 18 de junio. Entonces no mal comprenda, no malentienda y no interprete mal usted lo que estoy diciendo. Yo me estoy rigiendo por un documento que salió el 18 de junio.
Pero ya hoy en vivo, aquí usted y yo, sabemos que la ministra salió a los medios a decir otra cosa. Entonces, lo que quiero es que contextualice, no que después diga usted que yo di una mala información. O sea, tenga en cuenta las dos informaciones. La que está escrita en este documento de 29 páginas, ¿sí? Y la que sale a decir hoy la ministra, diferencial a esta. En el documento, ¿qué dice? Que el 1 de agosto no es una fecha obligada, que el 1 de agosto es una referencia que permite a las administraciones territoriales, a las secretarías de educación y a las instituciones educativas adelantar las gestiones tendientes a la planeación y alistamiento de las condiciones pedagógicas y de bioseguridad que serán necesarias para organizar el servicio educativo en cada territorio, con la posibilidad de activar la opción de presencialidad cuando las autoridades territoriales y sanitarias locales así lo indiquen. Cuando le habla de autoridad territorial, ya sabe usted quién es, Secretaría de Educación Certificado Municipal. Y sanitarias locales, pues Secretaría de Salud. Entonces ellos son los que toman, digamos, como la vocería para decirle a usted si sí o no. Luego trae una gráfica, usted la verá cuando el documento lo encuentre, y si no buscaremos la posibilidad aquí de que el profe nos ayude y yo se lo envío al correo al profe y el profe lo multiplique con los asistentes, o lo coloquen en un lugar ahí en Facebook o en el YouTube donde la gente lo pueda visualizar en un link o en un adjunto. Ahí buscaremos la estrategia. O usted me lo solicita a mí a través del teléfono, yo después doy el teléfono al final. Aparecen 4 lapicitos y el primero habla de realidad territorial. Realidad territorial, ¿por qué? Porque no es lo mismo el contagio en Casanare que en Barranquilla o en Bogotá. No es lo mismo el contagio en Cartagena que en Villavicencio. Y no es lo mismo el contagio en el Chocó que en el Baupés. Entonces tiene que haber una realidad territorial, psicosocial y socioeconómica en donde usted determine ese contagio, cómo está en su territorio. El segundo lapicito habla de una evolución de la pandemia. El viernes pasado tuvimos la mayor cantidad de muertes desde que empezó esta situación. 95 muertes en un día. 95 muertes en un día. Y tuvimos el mayor índice de positivos en contagio. 198 el viernes pasado. Hoy estamos a 24 de junio del 2020. 24 de junio del 2020. Son las 4:14 de la tarde, para que quede en el registro del audio y del video, que estoy hablando del viernes pasado. O sea, muy cerca, absoluta, total y radicalmente cerca de un contagio que se está elevando en unas magnitudes que no teníamos previstas. Y espérese los contagios que se van a desprender de su día sin IVA, de su maravillosa idea del día sin IVA. No tenían plata para mercado, pero se gastaron 5 billones de pesos. Y con pañoletas rojas en las ventanas. Y no tenían plata para mercado, pero compraron 5 billones de pesos. Para que usted se saque ideas. El tercer lapicito habla del consentimiento de las familias, de lo que yo le hablaba todo el tiempo, la patria potestad, la patria potestad, la patria potestad. Y el cuarto habla del asentimiento de los estudiantes, pero tengo que hacer una claridad jurídico-legal acá. No se puede hablar del asentimiento de los estudiantes menores de 14 años porque no lo tienen. El artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia no habla del asentimiento o consentimiento de menores de 14 años porque no tienen libre albedrío, no tienen el libre desarrollo de la personalidad que les otorga el artículo 16 de la Constitución. Solamente hasta los 14 años en adelante es que incluso la niña puede decir yo me voy de la casa, yo me largo y yo me emancipo. Y se va con 3 testigos a una notaría y viene y le dice al notario, me largo de mi casa, ya no le obedezco a mi mamá y yo me voy a ir a vivir con mi novio de 49 años. Porque ya tengo 14 cumplidos y me emancipo. Y la jurídica legal de ahí, de la notaría, tiene que aceptarle esa emancipación porque tiene los 3 testigos y está cumpliendo, pues obviamente con los requisitos y las exigencias de ley. Entonces, asentimiento de los estudiantes, le aclaro, no aplica para menores de 14, aplica para mayores de 14 que ya tienen libre desarrollo de la personalidad y que ya son jurídicamente penalizables, son imputables penalmente en restablecimiento de derechos.
Otra pregunta que aparece en el documento: ¿las familias participarán en las decisiones relacionadas con el regreso gradual y progresivo a los estudiantes en los establecimientos educativos? Y ahí la misma responde: sí. La decisión de retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia en las instituciones educativas requiere contar con la participación de las familias y cuidadores y su consentimiento. Algo que nosotros veníamos diciendo desde el 9 de junio, y de eso salieron magos y sabios y otros abogados y sabiondos a decir que no, que eso era mentira. Y ahora viene el Ministerio de Educación en esta aclaración y dice que no era mentira, que tenemos la razón. Usted saque sus propias conclusiones y tome lo bueno y deseche lo malo. En el capítulo 3 de orientaciones, en ese mismo documento, dice: orientaciones en la gestión pedagógica para el regreso gradual y progresivo bajo el esquema de alternancia. Y en la primera grafiquita de la fase de planeación y alistamiento, dice allí que es fundamental considerar, segundo inciso, usted lo va a encontrar en la página y lo va a leer, segundo inciso, de la fase de planeación y alistamiento. Dice: revisión curricular y adecuación del plan de estudios. Revisión curricular y adecuación del plan de estudios. O sea que sí le toca a usted hacer cambios, adiciones, reformas y mejoras a ese plan de estudios y al currículo. Y por obvias razones, si usted va a adicionar, mejorar o cambiar o flexibilizar el currículo, obviamente tiene que flexibilizar el sistema institucional de evaluación educativa, por amor de Dios. No va a seguir usted exigiendo lo mismo que exige en presencialidad. No va a poder, de ninguna manera. Dice allí que es lo pertinente a las características de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes y familias, de acuerdo a sus necesidades, con la coherencia interna de la propuesta y una viabilidad de las condiciones para materialización efectiva. Partiendo de ese punto, entonces usted define unas estrategias pedagógicas que unifiquen el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero tiene que hacer los cambios, adiciones y reformas para poder legalizar ese paso gradual. Ese paso gradual. Ahora, adicional a ello, en el siguiente gráfico, o sea, la segunda página de la fase de implementación y seguimiento, habla de un acompañamiento a las secretarías de educación que le tienen que realizar por ley a los directivos docentes en la formalización de las decisiones referidas a la reorganización, dice ahí, del plan de estudios y el ajuste del sistema institucional de evaluación educativa a través del Consejo Directivo y Académico. Lo mismo que dijimos desde el 9 de junio, vinieron y lo dijeron el 18 de junio y nos dieron la razón. Cuando muchos salieron a criticar y a decir que no, que eso no se necesitaba cambios, que eso era lo mismo presencial que virtual y que eso no hay que cambiar nada, que eso es un negocio, dijeron por allá algunos rectores. Pues, ¿qué le dirán entonces ahorita a esta directiva resumida de directrices y de lineamientos del Ministerio de Educación, que también es un negocio? Y van a decir que no la van a cumplir, que ellos se sustraen de cumplirla y que eso no puede ser tomado como un prevaricato por omisión. No sé qué efecto vinculante de ley le hallen a una directiva de estas. Aclaro, lo dejo en el audio como registro. Desconozco totalmente cuál es la fuerza vinculante de ley que tienen estas directrices y esos lineamientos. Lo desconozco. Envíele un derecho de petición al Ministerio de Educación y pregúntele que cuál es la fuerza vinculante de ley que tienen las directivas 11, 12 y sus demás lineamientos que han sacado. Y allí usted tendrá, pues, una respuesta del Ministerio de Educación desde su oficina jurídica, que es a quien usted le tiene que creer. Usted a mí no me crea. Usted lo que yo le digo, tome lo bueno y deseche lo malo. Porque yo no tengo la verdad absoluta. Pero usted sí puede mandar un derecho de petición allá y lo que le diga la Secretaría Jurídica, eso es. No es lo que yo le diga, ni lo que le diga otro abogado, ni un sabio mago allá de la pedagogía, no. Es lo que le diga la oficina jurídica. Ellos son los que brindan los conceptos, que tienen una fuerza vinculante, porque es del Ministerio de Educación, son sus superiores directos. Yo no soy su superior directo. Yo solo emito un criterio, usted toma lo bueno, desecha lo malo, pare de contar. Yo me estoy basando en un documento que presumo genuino del Ministerio de Educación Nacional. Y con base en ese documento genuino,
yo presumo interpretación que le brindo, y usted toma lo bueno y usted desecha lo malo. Ahora, en la tercera gráfica de la fase de implementación y seguimiento de este documento de 29 páginas, habla de una evaluación del contexto del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Una evaluación del contexto de ese sistema. O sea que sí tiene usted que ajustar, adicionar y reformar el sistema institucional de evaluación educativa. Y luego viene hablando de la vigencia de los ajustes transitorios a ese sistema de evaluación educativa. Entonces dice que esos ajustes estarán en cabeza del Consejo Directivo con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. Entonces yo me pregunto, paremos ahí un segundo, voy a hacer una aclaración. Usted tome lo bueno y deseche lo malo. Voy a hacer una aclaración. ¿Cómo así que los ajustes del sistema institucional educativo en la evaluación, estoy hablando de la evaluación, o sea, CIEE, Sistema Institucional de Evaluación Educativa? ¿Cómo así que esos ajustes están en cabeza del Consejo Directivo? Tengo entendido que quien maneja lo académico, cognitivo y curricular es el Consejo Académico. Y que el Consejo Académico le emitiría un concepto como órgano consultor, porque es un órgano consultor. El Consejo Directivo no se manda solo, no es un loco que habla solo para mí. ¿Y qué hacemos, Consejo Directivo? No, pues no sé, Consejo Directivo. ¿Y qué se te ocurre hacer hoy? No, hoy vamos a planificar, Consejo Directivo. Ah, bueno, Consejo Directivo. ¿Y aprobamos? Sí, aprobemos, Consejo Directivo. O sea, un loco hablando solo. El Consejo Directivo no es un loco hablando solo. Tiene 2 órganos y hasta 3 consultivos. Uno que es la Asamblea de Padres de Familia. 2, que es el Consejo Académico. Y 3, el Comité de Convivencia Escolar. A esos 3 le tiene que consultar. Y ahí sí toma una decisión. Cierro mi paréntesis, ahí le dejé la inquietud como para que usted reflexione. Adicional a ello, dice allí que tienen que implementar estrategias para recoger las evidencias del trabajo elaborado en casa para poderlo elaborar. Implementar estrategias para recoger evidencias. ¿Traduce ir a las casas? ¿Traduce recibirlo por correo? No sé qué traduce, pero sería importante que usted se averigüe. Ahora, en el siguiente gráfico de ese documento, en la fase de implementación y seguimiento, tiene un título que dice: se recomienda ajustar los criterios de evaluación y promoción. Se recomienda ajustar los criterios de evaluación y promoción. Habla para los niños de grado 5 de básica primaria, que van a pasar a primero de bachillerato, y habla para los niños de grado 11, que se van a graduar del colegio, a los cuales usted le toca ajustar los criterios de evaluación y promoción, porque se matricularon presencial y usted los va a graduar no presencial. Vicio oculto. Vicio oculto, jurídicamente. Adicional a ello, ya cierra este documento, pues del extracto que yo le hice de 29 páginas, no vamos a abordar las 29 páginas por obvias razones de tiempo, pero le extracté lo mejor, que es lo más importante. En la última gráfica de fase de implementación y seguimiento, habla del diseño e implementación de un proceso de actualización para enriquecer la práctica docente y de unas estrategias de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. Allí es donde usted tiene que empezar a mirar cómo va a cualificar y calificar y valorar a los estudiantes que no tienen computador o que no están asistiendo a clase. ¿Cómo va a diferenciar usted el estudiante vago irresponsable que tiene el computador, tiene las guías, tiene toda la parte académica curricular, pero no le da la gana conectarse a clase? Y hacer la diferenciación clara, precisa y taxativa del estudiante que realmente no tiene computador, no tiene conectividad, no recibe las guías, es rural, está en otro lugar, los índices de contagio son altísimos y no puede acudir. ¿Va a perder el año? Entonces no me pregunte a mí. Para eso usted sabe cómo se eleva un derecho de petición y se lo envía allá a calidad educativa del municipio. Señores, calidad educativa del municipio, un estudiante
que no asiste a clases porque no tiene computador, porque no tiene conectividad, porque no tiene ningún sistema, pierde el año? ¿Bajo qué condiciones y cómo lo hacemos? Y el estudiante vago y responsable, que sí sabemos que tiene el computador, que sí sabemos que tiene el teléfono, que sí recibe las guías, que sí recibe los trabajos, pero nunca entrega nada, porque ya llamamos al papá y verificamos, ¿pierde el año? Y entonces la respuesta se la tiene que dar la Secretaría de Educación y usted ya tiene un ente certificado que le está diciendo por dónde sí y por dónde no, para que no se metan problemas, en tutelas, en discusiones y en situaciones que lo van a enredar. Para incluirme en el segundo acápite, vamos a hablar de cómo lograr que no haya presencialidad. ¿Cómo lograr que no haya presencialidad? Vuelvo y le reitero. Le voy a dar unas pautas, unos elementos, unas herramientas, unas estrategias que usted va a meter allí en una cajita, en donde usted va a empezar a trabajar ese proceso en conducto regular y en debido proceso, para que los estudiantes no vayan a presencialidad. Porque eso es un gobierno herodiano, de Herodes. ¿Sí se acuerda quién era Herodes, no? Mandó matar a todos los niños. Ese es Herodes. Un gobierno herodiano es este. Este es un gobierno herodiano que protege a los borrachos, porque no ha abierto los bares, no ha abierto los bailaderos, no ha abierto los prostíbulos, no ha abierto los casinos, ni los juegos de azar. O sea, está protegiendo a los borrachos, que son los que generalmente visitan esos sitios, del lenocinio, de divertimento, del azar. O sea, protege a los borrachos, pero manda a los niños al colegio. Gobierno herodiano. Protege más a los borrachos y quiere mandar a nuestros niños a contagiarse. Ahí le dejo la inquietud. Lo primero, retomo respectivo a los recursos y las obligaciones de cuidado que usted tiene, profesor. Usted, profesor, educador, orientador, tiene una obligación de ley que no ha mermado, que no mengua y que no ha desaparecido por efecto de la pandemia. No ha desaparecido. Esa obligación de ley se llama el deber de cuidado, que está en el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, que no dice cuidarlo o garantizarle la mitad o 3/4, dice 100% garantizarle la vida, la integridad y la dignidad. Usted verá si de verdad usted es capaz de garantizarle 100% la vida, la integridad y la dignidad a un menor en el ámbito escolar. Usted verá. El artículo 18 de la Ley de Infancia, que dice que usted puede cometer el delito de maltrato infantil, artículo 18 de la Ley de Infancia. Cuando usted incurre en omisión, descuido y trato negligente. Omisión, sabe que no le puede garantizar la vida, la integridad y la dignidad. Descuido, no toma todas las precauciones de bioseguridad y no le puede garantizar la vida, la integridad y la dignidad. Trato negligente, sabe que no le puede garantizar la vida, la integridad y la dignidad y aún así lo hace ir al colegio. Omisión, descuido y trato negligente, artículo 18, Ley de Infancia y Adolescencia. Vaya, consúltelo, lo lee y me cuenta. Adicional a ello, el artículo 25 del Código Penal dice que el delito se comete por acción o por omisión. Y adicional a ello, los artículos 368 y 369 del Código Penal hablan de la pandemia, de promover la pandemia, de participar de la pandemia, de realizar actos que multipliquen la pandemia. Pero, llegado el caso, vuelvo y le repito, yo no manejo la verdad absoluta, yo le doy unos criterios, usted toma los artículos, va y los lee, su sentido común lo guía, porque finalmente yo no soy el que define si usted va a una cárcel o no. No lo define un abogado charlatán, no lo define un sabio mago del Ministerio de Educación, no lo define usted, ni su rector, lo define un juez de la República. Lo define un juez de la República. Lo define un juez de la República que va a tomar todos los elementos, las pruebas, los testimonios y va a hacer una valoración fáctica. Y determina si usted tenía o no el dolo, si su actuación fue punible, culpable y antijurídica. Y entonces lo va a llamar a cuentas. Igual en lo disciplinario. Entonces ni soy yo, ni es usted, ni un charlatán, ni otro abogado. Es un juez de la República. Pare de contar. En segundo lugar,
la responsabilidad civil sigue intacta, la responsabilidad extracontractual también. ¿Qué es una responsabilidad extracontractual? Extra es fuera, contractual viene de contrato, o sea, está fuera del contrato, o sea, fuera de la matrícula. ¿Qué traduce esa responsabilidad extracontractual? La responsabilidad extracontractual es aquella que se demuestra cuando yo, con elementos materiales probatorios o testimonios, o clínico-médicos, o con el uso de peritos, expertos en el tema, yo demuestro que mi hijo se contagió en el colegio y que él llegó a mi casa y contagió al abuelo, a la abuela, al primo, al tío, al hermano y a mí. Esta es una responsabilidad extracontractual. Y ahí viene a quién van a demandar. Al rector o a la rectora, sí señor. Ya le di más de 7 artículos en esta charlita sobre los cuales se van a invocar ese fundamento del deber de cuidado y de la responsabilidad del primer garante, que es el rector o la rectora. Ayer decía por ahí un rector en un comentario, pero es que la obligación del Estado y de la familia. Sí, mi hijo. El Estado tiene la obligación, artículo 44 de la Constitución. Y la familia, ya se lo dije durante toda la charla. 288 del Código Civil, 2347 del Código Civil. ¿De qué habla usted? Ahí está la obligación del Estado, ahí está la obligación de la familia, yo le estoy hablando desde la obligación suya. Si le estuviera hablando a padres de familia, yo les hablo de cuál es la obligación de patria potestad y su deber de cuidado. Si estuviera hablándole al Estado, pues yo le abro un acto administrativo y le digo, ustedes son responsables por esto, por esto, por esto y por esto. Estoy hablando es con docentes. Entonces tengo que darle la responsabilidad, las obligaciones y la jerarquización que se le debe a usted en su deber de cuidado. Pues, profesor, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia, artículo 18 de la Ley de Infancia, artículo 2347 del Código Civil, artículo 25 del Código Penal. Vaya, búsquelos, haga la tareita, los lee, tome lo bueno, desecha lo malo y su sentido común, que es el menos común de los sentidos, le dice por dónde. La responsabilidad administrativa y disciplinaria sigue intacta, la pandemia no deroga tácitamente nada, sigue trabajando Fiscalía, sigue trabajando Procuraduría, sigue trabajando Contraloría, a menos que usted me diga lo contrario. Ayer me salía un coordinador, profesor, mi rector es como algo arbitrario, hace lo que le da la gana y ya se está pasando como delincuente. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, él se puso allá a contratar un poco de kits y él hizo una contratación ahí a dedo directa por unos kits y nunca consultó con el consejo directivo. Y los 2 profesores del consejo directivo me lloran que qué hacemos. Y yo le dije, pues ellos lo que tienen que ir es a denunciar a Procuraduría y a Contraloría. Primero, un presunto peculado por apropiación indebida de recursos del Estado. Y segundo, una contratación sin el cumplimiento de los requisitos y las exigencias para contratar. Los dos son punibles, los dos son penales, pero Procuraduría y Contraloría le pegan un ajuste y ellos miran a ver si le compulsan copias a la Fiscalía. Pero si los 2 profesores no dicen nada, se quedan callados y van a firmar eso, después de que él ya compró a dedo, son cómplices. Son cómplices. Entonces usted verá si comete el delito por acción o por omisión. En este caso se llama omisión impropia. El debido proceso sigue intacto, el conducto regular sigue intacto, la ruta de atención escolar obviamente sigue intacta, teniendo en cuenta la salvedad de que obviamente la ruta de atención escolar se tiene que modificar y sujetar ajustes porque ya no es presencial, ahora es no presencial o a través del uso adecuado de las tecnologías. Existe una tipicidad subjetiva para los profesores oficiales que me entiendan. La tipicidad subjetiva es abrir el colegio sin cumplir con los requisitos de bioseguridad. Eso sería un prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. ¿Por qué? Pues porque usted está dejando de cumplir la Ley de Infancia. La Ley de Infancia le dice que garantice el 100% la vida, la integridad y la dignidad del menor, artículo 44, numeral 4. Pese a ello, usted está abriendo el colegio y los está haciendo llegar sin cumplir con los requisitos de bioseguridad. Y además viola el deber de cuidado del artículo 2347 del Código Civil y el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Y de muy manera precisa habría que averiguar con un fiscal si cabe también la imputación del artículo 25 del Código Penal. Vuelvo y le repito, tome lo bueno y deseche lo malo.
¿Cómo se escabulle usted? ¿Cómo se escapa de esa responsabilidad? Porque viene el papá y denuncia, no, es que profesor, yo lo demando es a usted porque usted es el profesor de mi hijo. A mí el rector me invita a tomar cerveza y es amigo de la casa y es vecino del barrio. Yo lo voy a denunciar es a usted. Entonces usted le dice, no, yo como profesor de matemáticas recibí a su alumno en el aula por orden del rector y el rector a su vez por orden de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación supongo que por directrices del ministerio. Luego yo me eximo. Bueno, ¿y cómo se va a eximir? Pues por el artículo 32, numeral 4 del Código Penal. El artículo 32, numeral 4 del Código Penal, para los que están tomando nota, usted va a alegar que usted está obedeciendo una orden legítima, porque la orden viene de la Directiva 011 y de sus demás anexos, que además viene de una autoridad competente, o sea que viene directamente del Ministerio de Educación y que fue emitida con formalidades legales, o sea que viene en una directiva que fue firmada por una ministra y de un Ministerio de Educación que es la cabeza del ente educativo. Y usted gracias a eso, artículo 32, numeral 4 e incluso numeral 5, los puede buscar en Google, artículo 32, numeral 4 y numeral 5 del Código Penal, usted se puede eximir. Entrando a la parte que nos interesa ya para ir cerrando la intervención. Flexibilizar el currículo y el plan de estudios y el sistema institucional de evaluación educativa a través del plan de mejoramiento, porque está ligado y conexo al sistema institucional de evaluación educativa. Para los profesores que están tomando nota, tome nota por favor, se encuentra en el artículo 23, 13, 33. Artículo 23, 13, 33 para los establecimientos educativos de régimen controlado. Artículo 23, 13, 33, obviamente del decreto 1075 de 2015. Decreto 1075 de 2015. Y para los demás colegios que no están en régimen controlado, es decir, los oficiales, está el artículo 23, 33, 33. Artículo 23, 33, 33, obviamente del decreto 1075 del 2015, que en su numeral 5, dice, leo taxativo, abro comillas, aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional, que va conexo y de la mano con el decreto 1290 de 2009, decreto 1290 del 2009 en su artículo 3. Adicional a ello, yo le decía al comienzo que los padres de familia tienen la facultad de venir a preguntarle a usted sobre el plan de estudios, el currículo, el sistema institucional de evaluación educativa y obviamente el plan de mejoramiento. Los papás tienen esa facultad. Sobre esa facultad, un padre de familia lo puede denunciar a usted, mi querido rector, mi querida rectora, si usted no ha hecho los ajustes y si usted no le ha notificado, cumpliendo el principio constitucional de la publicidad, no le ha notificado a las partes, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Dónde lo dice? En el artículo 2342, del decreto 1075 de 2015. Artículo 2342 del decreto 1075 de 2015, que se titula Derechos de los Padres de Familia. Derechos de los Padres de Familia, y allí en su numeral C de casa, leo taxativo, abro comillas, dice conocer con anticipación o en el momento de la matrícula las características del establecimiento educativo, los principios que orientan el proyecto educativo institucional OPI, el manual de convivencia escolar, el plan de estudios, las estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de mejoramiento institucional. Más que claro. Ahora, ahí dice que el día de la matrícula, pero resulta que en este momento hubo un cambio supralegal que pasa usted de lo presencial a lo no presencial. Entonces usted tiene que hacer esos ajustes y notificárselos a papá y notificárselos al acudiente, porque se cambia transitoriamente de presencial a no presencial. Y se entiende que usted debe notificar esos cambios, adiciones y reformas a papi y a mami, acudientes, porque usted tiene que cumplir el conducto regular y el debido proceso, y cumplir con el principio de publicidad de las normas, dar a conocer a las partes. Finalmente, los padres de familia son quienes deciden si van a enviar o no, porque prevalece la patria potestad del derecho a la vida y a la salud sobre el derecho a la educación. Y es una obligación, eso sí,
Es una obligación del Estado llevar a los padres a la calidad educativa del artículo 67 de la Constitución. No es la obligación del rector, ni es la obligación de los papás, es la obligación del Estado. Entonces, no se ponga obligaciones y no se imponga usted unas obligaciones que no le corresponden. Para cerrar, la flexibilidad, es decir, lograr que usted le haga los ajustes, adiciones, reformas y mejoras al plan educativo institucional en punto del currículo, del plan de estudios y del sistema institucional de evaluación educativa a través del plan de mejoramiento, lograr eso y llevárselo a la Secretaría de Educación para que no haya presencialidad en su colegio, para que no haya presencialidad en su colegio, repito, para que no vaya a haber presencialidad en su colegio. ¿Cómo lo logra? Tome nota, tome nota. La flexibilidad parte del decreto 1075 de 2015 en su artículo 1111. Decreto 1075 de 2015, artículo 1111. En su numeral 8 está el secreto, se lo leo taxativo, abro comillas. Propiciar el uso pedagógico de medios de comunicación como por ejemplo la radio, televisión e impresos, nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las instituciones educativas para mejorar la calidad del sistema educativo y la competitividad de los estudiantes del país. Habla por sí solo. Otro artículo que también le va a ayudar como fundamento legal. Otro artículo. ¿Me hace el favor y me repite el decreto, el primero? Vuelvo y repito. Decreto 1075 de 2015, artículo 1111. Listo, gracias. Continúo. Otro artículo que le va a dar fundamento legal a esa situación es el artículo 23, 31, 63. 23, 31, 63, obviamente del decreto 1075 de 2015. Habla de los proyectos pedagógicos transversales. En este momento, como no está legislado la educación virtual, pues tenemos que echar mano de la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. ¿Y qué mejor que los proyectos transversales? Los proyectos transversales lúdico-pedagógicos, que están en el artículo 23, 31, 63 del decreto 1075 de 2015. Y tiene un hermanito gemelo en la ley 1620 del 2013, en su artículo 20. El hermanito gemelo. O sea que dice lo mismo, pero en otra ley. O sea que tiene dos leyes. Un decreto único reglamentario que es el 1075 de 2015. Y tiene la ley 1620 del 2013 que también lo complementa. En su artículo 20. Ahora, ¿cómo se logra esa flexibilidad? Ya cierro mi intervención con estos 7 puntos. Tome nota. Si no está tomando nota, busque el esferito, busque la hoja. Esta es la parte medular de esta conferencia, de este seminario virtual. Vaya, busque el esferito y la hoja. Si no le ha prestado atención a nada de lo que dije, no lo haga. Pero tome nota de esto que va a ser importante. Escúcheme bien. Los artículos 76 a 79 de la ley 115 del 94 son los que le permiten esa flexibilidad para entrar usted a trabajar la presencialidad a través del uso adecuado de las tecnologías. Vuelvo y le repito, no existe educación virtual. No existe. Existe legislado ahí en el decreto 1075 y también legislado en la ley 115 del 94 el uso adecuado de las tecnologías. Se llama uso adecuado de las tecnologías. Uso adecuado de la tecnología o de las tecnologías. Para ello usted tiene que flexibilizar tanto el currículo como el plan de estudios como el sistema institucional de evaluación educativa a través del plan de mejoramiento. ¿Qué dirá el plan de mejoramiento? Pues que usted va a flexibilizar para que no haya presencialidad y que eso lo va a lograr a través de un conducto regular que tiene los siguientes pasos. Primero, que sea legal o que brinde legalidad. Pues ya leí los artículos durante toda la conferencia, durante todo el seminario. Entonces es legal y se cumplen unos requisitos para que no haya presencialidad, usando adecuadamente las tecnologías. 2, que sea taxativo, o sea que esté por escrito en el acta del consejo académico
que le va a presentar al consejo directivo, y el consejo directivo le presenta al rector, y el rector va y tramita en la Secretaría de Educación o radica. Ese es el conducto regular, se lo repito. Consejo académico hace el acta decidiendo eso, que no van a ir a la presencialidad, que se van a mantener en virtual, o en no presencial, o en presencial pero con el uso adecuado de las tecnologías. Ese consejo académico consulta ese concepto y se lo emite al consejo directivo, y el consejo directivo se lo pasa al rector, y el rector va y lo radica en la Secretaría de Educación. Que sea lícito, o sea, que se apegue a las normas legisladas. Ya le dije que es lícito, leí los artículos durante todo el seminario, vuelva a verlo para que empiece a tomar nota. Que cumpla con el principio de publicidad, o sea que el principio constitucional de la publicidad es que yo le dé a conocer a usted lo que se está haciendo. Es decir, que yo le doy a conocer a los padres de familia que no voy a volver a la presencialidad, y que por ello yo les emito una encuesta. Y en la encuesta les pregunto: padre de familia, ¿usted está en sus 5 sentidos? ¿Sabe leer? Porque de pronto le sale un padre analfabeta y lo fregó. Porque usted le está recibiendo la respuesta a un analfabeta, y después se consigue el analfabeta, el abogado ahí del pueblo, que es el primo hermano del concejal corrupto que consiguió 30 votos, y vienen por usted. Y va a saber lo que es bueno. Entonces pregúntele si sabe leer o es analfabeta, y pregúntele que si está en sus 5 sentidos. La persona puede decir: no, yo tengo un problema y me quitaron la patria potestad hace 3 meses. Ah, pero es que usted matriculó hace 4. Sí, pero hace 3 me la quitaron. Entonces usted ya se metió en un problema por ahí. Entonces pregúntele primero si sabe leer y si está en sus 5 sentidos, en sus facultades mentales. Segundo, pregúntele que si sabe qué es la patria potestad. Artículo 288 del Código Civil, artículo 18 y artículo 39 de la Ley de Infancia y Adolescencia. El padre de familia no le puede decir que no en esa encuesta, porque el desconocimiento de la ley no lo exime. Pero usted la tiene que preguntar, que si él sabe cuáles son las implicaciones de esa patria potestad. Posterior a ello, usted le pregunta: ¿ya sabe usted que tiene la patria potestad y la responsabilidad? ¿Va a enviar usted a sus hijos al colegio presencial, sí o no? La siguiente pregunta es: ¿sabe usted que el colegio cumple con los protocolos de bioseguridad, pero que no le puede garantizar, pero que no le va a garantizar, pero que no nos vamos a arriesgar a garantizarle que no hay contagio? O sea que usted envía a su hijo bajo su entera, absoluta, total y radical responsabilidad. Y quinto, usted le va a preguntar al papá: ¿usted considera que es más valioso que esté cuidadito en la casa o que venga aquí al colegio a contagiarse? Y ya tiene su encuesta. Y ha cumplido usted con el principio de publicidad. Lo quinto, o el quinto punto, o el quinto paso, para los que están tomando apuntes: que respete las jerarquías. ¿Qué significa que respete las jerarquías? Pues el consejo académico respeta la jerarquía del consejo directivo, el consejo directivo respeta la jerarquía del rector, y el rector respeta la jerarquía radicando en Secretaría de Educación. Ese es el conducto regular y el debido proceso. Adicional, punto 6, que deje las actas de lo actuado. ¿Por qué? Porque a usted le van a exigir pruebas y evidencias de lo que usted realizó. Entonces viene calidad educativa o inspección y vigilancia. Bueno, ¿cómo así que usted no va a volver a la presencialidad si es que el ministerio dijo? Sí, nosotros como consejo académico tomamos la decisión y el consejo directivo la avaló, hicimos la encuesta de los padres, que eso es consultar a la asamblea de padres, cumplimos nuestro debido proceso. ¿Y dónde están las encuestas? Ah, no, nosotros las hicimos y las quemamos. Porque de pronto traían COVID. Pues perdió, porque usted quemó las evidencias. Perdió, porque quemó las evidencias. Usted tiene que tener evidencias, elementos materiales probatorios, es decir, las encuestas. Ahora, séptimo, que explique el desarrollo de lo actuado, o sea, que paso a paso en un desglose, las actas digan: por este sustento jurídico es que estamos haciendo lo otro. Estamos viendo que la pandemia no cede, no retrocede, no mengua, no vamos a arriesgar la vida de los pelados. Desechado. Pero hay un fundamento jurídico, hay un argumento jurídico, hay una exposición de motivos, unos argumentos sólidos para poder tomar esa decisión.
En eso usted tiene que, primero, manifestarle a los padres el conducto regular y las acciones que usted va a tomar, pues obviamente a través de una circular informativa, entonces le manda un correo o un WhatsApp o lo que sea que usted pueda hacer o una llamada para comunicar a los padres lo que se está haciendo. Adicional, llega la encuesta muy básica que ya le dije, 5 preguntas, eso no se ponga a hacer 50, 5. ¿Acepta o no que venga al colegio? ¿Conoce su responsabilidad de patria potestad? ¿Usted decide bajo esa patria potestad? ¿Usted exime al colegio, al rector, a la planta docente y a los consejos académicos y directivos? Y usted escoge enviarlo o no enviarlo. Ahí están las 5. Usted luego realiza un acta de estadística y un resultado de la encuesta para tenerse la calidad educativa y a inspección y vigilancia. Un acta de estadística y resultado. Y luego ya elabora usted un acta de consejo académico para flexibilizar el currículo, plan de estudios y sistema institucional de evaluación educativa. Se la pasa al consejo directivo, que también hace su propia acta para enviársela al rector y que el rector vaya y la radique para no aceptar la presencialidad. Entonces, para no aceptar esa presencialidad, hay un acta de consejo académico que es la que hace la flexibilización y otra diferente, que es la que exime de responsabilidad al consejo académico y a la planta docente. Es decir, si vienen los estudiantes al colegio de manera presencial, nosotros no nos hacemos cargo de un contagio porque no podemos hacerlo. Humanamente es imposible, no tenemos la vacuna. Y un acta de consejo directivo en donde el consejo directivo exime de responsabilidad al rector, al consejo directivo mismo y a la planta docente, pero ante la Secretaría de Educación. El primero es interno, o sea, el consejo directivo se exime a sí mismo de manera interna. Y el otro es que usted se está eximiendo de responsabilidad, pero frente a los órganos de control. ¿Cuáles órganos de control? Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Personería, Comisaría, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuerde que el artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia no desaparece. Recuerde que el artículo 2347 del Código Civil no desaparece. Recuerde que el artículo 18 y 39 de la Ley de Infancia no desaparece. Y por último, usted debe erradicar esa exención de responsabilidad en la Secretaría de Educación certificada, porque tiene que cumplir el administrativo interno disciplinario. A la Personería, porque es el órgano persecutor. Y a la Procuraduría, porque es a quien usted como funcionario público o empleado del Estado le rinde cuentas. Y cierro con esto. El artículo 78 de la Ley 115 del 94, el artículo 78 de la Ley 115 del 94, habla de la regulación del currículo, es decir, de lo que hablábamos en todo este trayecto del seminario. El artículo 78 de la Ley 115 del 94, cuando habla de la regulación del currículo, en su inciso final, dice taxativo, leo, abro comillas, cuando haya cambios significativos en el currículo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que le toca hacer? El rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la Secretaría de Educación departamental o distrital y a los organismos que hagan sus veces, para que ellos verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley. Se lo acabo de decir. El Consejo Académico, por conducto regular, le emite el concepto a Consejo Directivo. Consejo Directivo se lo entrega al rector, rector radica en Secretaría de Educación. Donde lo dice, conducto regular, ya le dije, artículo 78 de la Ley 115 del 94. Y para culminar y cerrar mi intervención, el artículo 79, que habla del plan de estudios. El artículo 79 de la Ley 115 del 94 otorga una autonomía única y exclusivamente para el plan de estudios. No entrega autonomía para nada más. No le entrega autonomía a usted para cambiar currículo, ni para cambiar usted el plan de estudios, ni para cambiar usted el sistema institucional de evaluación educativa. Solamente para manejar el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales. Entonces tiene que ir ligado desde el 76, 77, 78 y 79 de la Ley 115 del 94. Esos son los que van ligados. Ahora, cierro con este. El
Artículo 23, 33, 38 del decreto 1075 de 2015. Artículo 23, 33, 38. Artículo 23, 33, 38 del decreto único reglamentario 1075 de 2015. Habla de la creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Tiene 7 numerales, no los voy a leer por cuestión de tiempo, usted los lea en la casa. Pero me interesa leer el parágrafo, que es el cierre de ese artículo. Parágrafo dice, abro comillas, taxativo. Leo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, o sea que si lo permite, si lo avala, si es necesario, cierro paréntesis, continúo, deberá seguir el procedimiento antes enunciado. Y ese va con nexo de la mano obligado al decreto 1290 del 2009, artículo 8. Decreto 1290 de 2009, artículo 8. Cierro mi intervención. Las ciudades de Medellín, presuntamente Huila, Soledad, Barranquilla, Cartagena presuntamente, Bogotá con excepciones, Cundinamarca, ya aprobaron que no van a ir a la presencialidad hasta que haya condiciones de bioseguridad. Lo que significa que sí puede haber un consenso, un acuerdo, un concilio, en donde la Secretaría de Educación es consciente de su situación psicosocial y socioeconómica frente a la pandemia y la caracterización de que hablábamos en un comienzo de la conferencia seminario que estoy dictando. Y a partir de esas gráficas y estadísticas de contagio dicen no vamos a aprobar presencial hasta que no haya condiciones de bioseguridad. No estamos violándole el derecho a la educación al estudiante porque hay otras alternativas. Está la alternativa de la presencialidad usando adecuadamente las tecnologías que he legislado en el artículo, en el decreto 1075 de 2015 y que sí está legislado en la ley 115 del 94 y en estos artículos que le acabo de dar de cierre, 76 a 79. Y el artículo 23, 33, 38, que habla de ese sistema de evaluación de los estudiantes. Luego, entonces, sí está legislado, sí se puede flexibilizar y sí podemos lograr que haya una flexibilidad para que nosotros tengamos una alternancia sin presencialidad. Ya no sería una alternancia. Nosotros no queremos que los estudiantes, ni siquiera usted tiene la facultad de que haya la mera amenaza. Entiéndame esto. No se necesita, escúcheme bien, quiero que me entienda esta parte. No se necesita materializar el daño contra un menor de edad. La mera amenaza de su vida, integridad o dignidad ya constituye delito. La mera amenaza de su vida, de su integridad, de su dignidad, de su salud, la mera amenaza es suficiente para endilgar un delito, porque son menores de edad, porque son menores de 18, artículo 44 superior. Artículo 44 superior. Prevalecen los derechos de los menores y prevalece el interés superior del menor, artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Entonces, artículo 44 de la Constitución y artículo 8 de la Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia. Ahora sí, para cerrar, para los profes que lleguen a necesitar el documento de 29 páginas o que lleguen a necesitar asesoría y acompañamiento en el tema de las actas, les voy a dar el número, aquí queda grabado en el video y en el audio para los que me lo solicitan. El número de contacto es 305-416-0114. El número de contacto es el WhatsApp 305-416-0114. Con esto le doy cierre a mi intervención. No sé si el profe tenga planeadas esas 3 o 4 preguntitas aquí al aire. Se las respondemos a los profesores aquí en vivo. 3 o 4 preguntitas que tengan para que no se nos haga tan extenso y tan tedioso el seminario que estamos dictando digital. Doctor Joshua, muchas gracias. Sí, hay unas preguntitas. Vale la palabra a la compañera Marlene Pinto.
para que haga la pregunta pertinente. Profesora Marlene. Bueno, mientras Marlene, no sé qué pasó con ella, hay una pregunta que hicieron vía mensaje, es la siguiente. Hay unas instituciones educativas que no alcanzaron a hacer el proceso de gobierno escolar. La pregunta es, ¿quién toma las determinaciones en estos momentos que hay pandemia? ¿El rector o quién? Esa es la pregunta que hace un docente. Listo, profe. Bueno, yo le hago una claridad. Cuando el consejo directivo no logró hacer la elección de los nuevos candidatos o agentes o los nuevos miembros para el año siguiente, en las funciones del consejo directivo, en las funciones de ese consejo directivo, en la ley 115 del 94, ley 115 del 94, está claro, taxativo y puntual que sigue vigente el consejo directivo anterior, haciendo una salvedad y una claridad muy puntual. No le pueden permitir al estudiante que ya se graduó, que era el representante de los estudiantes, no le pueden permitir a ese estudiante ni que participe de las reuniones, ni que firme absolutamente nada. O sea, ahí sí el estudiante no tiene nada que ver. De todas maneras, no se pierde el quórum, porque acuérdese que el quórum en un consejo directivo, el quórum en un consejo directivo es la mitad más uno. Luego que se vaya el estudiante porque ya se graduó, no interfiere en nada. Pero sí está bien claro desde la ley 115 del 94 y el mismo decreto 1075 de 2015, que mientras no exista una nueva elección, sigue vigente con plena legalidad el consejo directivo anterior. Listo, doctor. Aquí tengo a la compañera Marlene vía telefónica. Marlene, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, una maravillosa actividad. Gracias a Emilio Araujo por traernos a esta eminencia de doctor en conocimiento de la educación. Doctor, pues para todo el país es sabido que existen en muchas circunstancias rectores que desconocen la norma y se someten mucho a la Secretaría de Educación y a su vez quieren que sus maestros lo hagan. Pregunto, un maestro en esta situación excepcional en la que estamos puede pedirle a su rector, en caso de que les ordenen ir a la presencialidad, que le dé una carta de exclusión de responsabilidad si algún estudiante resulta en contagio, dada que no hay las condiciones de bioseguridad. Puede el docente pedirlo, y si el rector no se la da, abstenerse de ir a la presencialidad. Bueno, hago la claridad muy puntual. El rector, al igual que un coordinador o un orientador o un educador, cualquiera, hablo cualquiera, es un funcionario público. Y como funcionario público, él puede pecar por acción o por omisión. Y de todas las órdenes que brinde, él se hace cargo o se hace responsable. Jurídicamente, es el primer garante de los estudiantes. Es decir, que el primero al que le va a caer la demanda y la denuncia penal, civil, administrativa y disciplinaria, se llama rector. Luego él se la derivará o se la delegará a los profesores. Pero finalmente, vuelvo y repito, el que lleva la responsabilidad como primer agente respondiente es el rector, que es un funcionario público igual que usted. Entonces, la sugerencia, solo es una sugerencia, y es optativa. El profesor que siente vulnerados sus derechos a la vida, a su integridad, a su salud, porque tiene 50 años, pero es diabetes mellitus 3, y el rector lo está obligando a ir al colegio a dictar la clase presencial, a sabiendas de que tiene su enfermedad base, diabetes mellitus 3, obviamente, profesor, yo no le estoy diciendo sáltese el conducto regular. Yo le estoy diciendo cumpla con todas las exigencias de ley. Siga el conducto regular. ¿Cuál es el conducto regular? Usted va y solicita una copia de la epicrisis
Usted va y solicita una copia de su hoja de vida clínica, una hoja de anamnesis, eleva una carpeta y en un documento usted le hace saber a su rector que usted padece de diabetes mellitus 3, que ahí está la hoja de vida clínica, la historia clínica, la anamnesis, la epicrisis, que por favor no lo haga asistir de manera presencial porque sería un exabrupto, porque usted se convierte en un potencial fuente de contagio. Y ahí se lo radica la rectoría. Si ya el rector, de manera negligente, displicente, autoritaria, toma otra decisión de que va porque va a presencial, pues él asume las consecuencias. Ahora, ese es el conducto regular. Envíele copia y radíquela en Secretaría de Educación, ya sea en Inspección y Vigilancia o Calidad Educativa, para que ellos también tengan conocimiento de sus afectaciones a la salud. Porque les recuerdo que en este caso, el único derecho en Colombia, vuelvo y lo repito porque lo dije al comienzo, lo repito ahorita, el único derecho en Colombia que es absoluto es la vida. El derecho a la educación y el derecho al trabajo y con sus correspondientes obligaciones tienen que ceder paso al derecho a la vida, que es superior y absoluto y es fundamental. Entonces quiero que tenga claro, profe, que le estoy dando es el debido proceso y el conducto regular, no que usted deje de ir a cumplir sus obligaciones en abandono del trabajo o en un prevaricato por omisión y le dé el papayazo al rector para que vaya y le abran un pliego de cargos. Le estoy diciendo, siga el conducto regular y cumpla con el debido proceso y argumente, justifique con una exposición de motivos el por qué usted no puede asistir al colegio o por qué usted no va a obedecer esa orden de ir a un colegio presencial cuando el rector no le está garantizando las condiciones de bioseguridad. Doy el ejemplo, como la clínica esa donde sale la foto en las redes sociales a manera de burla, donde los médicos y las enfermeras tienen unas bolsas de plástico de basura como elementos de protección. Yo creo que la gran mayoría la ha visto, esa foto, que es la decadencia absoluta del sistema de salud en Colombia que nos venden en los noticieros como el mejor con bolsas de basura. Ahí le respondo a la profesora. Si algún compañero asistente puede preguntar, con gusto. Si no, tengo acá más preguntas escritas. Yo tengo una pregunta, ¿me oye? Sí, señor. Bueno, de hecho ya la estaba respondiendo, pero entonces quisiera saber qué argumento legal, digamos, defiende el hecho de que antes de la elección, antes de la cuarentena, no se hubiera hecho elección de representantes al Consejo Directivo. Posterior ya se hizo y hay unos nuevos, ¿sí? El rector no los reconoce. ¿Hay alguna parte legal que justifique eso? ¿O quiénes quedan, los anteriores o los nuevos elegidos? Bueno, profe, tome nota, por favor. Tome nota, por favor. El artículo 23, 16, 35, el artículo 23, 16, 35 del decreto 1075 de 2015 le da la respuesta. Entonces no le respondo yo a mi criterio, a mi manera de pensar, a lo que yo creo o especulo. No me gusta nunca responder con los criterios que yo creo, pienso o yo me imagino. Yo me sujeto más a la ley. Ahí le doy el artículo para que lo lea usted con calmita y ahí saca usted la respuesta. Vuelvo y se lo repito, artículo 23, 1635 del decreto 1075 de 2015, funciones del Consejo Directivo. Muchas gracias. Bueno, doctor, no sé si le puedo hacer una pregunta que me escribieron acá en el chat. Es la siguiente. Hay unos docentes que están en determinado municipio, vamos a suponer Barranca Bermeja, y trabajan por las riberas de Barranca Bermeja, en un municipio, y resulta que los directivos docentes dicen que ellos quieren citar a los docentes porque ellos tienen casa arrendada en ese municipio, un corregimiento. Que porque los padres de familia no tienen conectividad.
que porque es mejor que el maestro se vaya de Barranca y vaya al corregimiento a atender personalmente a los maestros. ¿Usted qué le sugeriría? Porque ya lo ha reiterado varias veces, que claro, el maestro puede ir, pero ahora responsabilidad de los directivos docentes, en este caso sería el rector. Entonces quiero que usted me le haga claridad nuevamente, por favor. Bueno, voy a hacerle claridad muy puntual y muy específica a esa pregunta. Ya la respondí en un inicio, pero voy a reiterarla. Lo más sabio, lo más salomónico en ese caso, es que usted le eleve una consulta, un derecho de petición, una consulta, un derecho de petición a la Secretaría de Educación certificada. No se la eleve a la del municipio si no es certificada, porque lo van a bailar y no le van a responder nada, porque ellos no tienen oficina jurídica plena. Hágale la consulta a la Secretaría de Educación certificada, manifestándole su impedimento, manifestándole, digamos, su problema, manifestándole su situación, manifestándole sus, digamos, sus dificultades en ese tema, tanto en salud como las dificultades que usted tiene para la parte laboral. En ese orden de ideas, pues obviamente, ahí sí, entonces llega el aspecto en el cual el concepto que le brinda a usted la Secretaría de Educación certificada, ese concepto tiene validez e incluso ese concepto le puede salvaguardar a usted por estar por escrito cuando venga una investigación de Procuraduría o de la misma Secretaría de Educación Municipal. ¿A qué me refiero yo y qué le trato de decir? No es lo mismo que yo le conceptúe porque yo no soy nadie. Yo no soy nadie, yo soy simplemente un ciudadano del común, como cualquier otro, un particular. Y entonces viene y le dice de calidad educativa, bueno, ¿y usted por qué salió con ese cuento? No, es que el doctor Joshua, un man que estuvo en una conferencia. Y calidad educativa le va a decir, jaja, ¿usted de qué está hablando? Aquí ese tipo no tiene ninguna injerencia. ¿O es que él es más que la ley? ¿O más que los decretos o las regulaciones? Y ahí lo dejaron. Pero es diferente cuando usted saca un documento de respuesta que le allegó la misma secretaría y usted le dice, no, señores, calidad educativa, yo no fui allá porque aquí me conceptuaron que estaba primero mi derecho a la vida y que yo tenía era que hacer unos ajustes de conciliación ahí con el rector, pero como el rector no quiso conciliar conmigo porque le caigo mal, pues yo me apego a este documento, vea, si me quiere abrir el pliego de cargos, hágale, bien pueda, yo tengo aquí mi documento por escrito. Porque acuérdese que el debido proceso y el conducto regular siempre tiene que estar por escrito. Conducto regular y debido proceso verbal no existe, no lo conozco. No sé en qué legislación permitan que el debido proceso y el conducto regular sea de carácter verbal, no la conozco, en Colombia no tiene operancia. En Colombia el debido proceso y el conducto regular es eminentemente por escrito. Creo que ahí le respondí al profe. Doctor, esas serían las preguntas. No sé si me daría hacer la última de los que están participando virtualmente. No sé si algún rector tiene alguna duda para que le haga la pregunta al doctor Joshua. Sí, tengo una pregunta desde Cimitarra. Siga. Doctor Joshua, lo siguiente. El Ministerio de Educación ha determinado la alternancia en la parte para el ingreso de los estudiantes a partir del 1 de agosto, dependiendo de las características de cada región. En el evento de que el Ministerio de Educación se ponga, prácticamente trate de obligarnos, aquello de que se habla de desobediencia civil, ¿es valedera para nuestra defensa? Mire, ese cuento de la desobediencia civil tiene tanto de largo como de ancho. Yo le voy a hacer una claridad muy puntual y muy específica. Lo dije en los otros dos que he dictado en los últimos 2 días. Ese cuento de la desobediencia civil, si ustedes no lo tienen bien argumentado, si ustedes no tienen una exposición de motivos lo suficientemente buena, si usted no tiene una persona realmente idónea en la parte constitucional, una persona idónea en la parte administrativa y una persona lo suficientemente idónea en el área penal, lo pueden enredar y lo pueden meter en problemas, porque se puede confundir la supuesta desobediencia civil con un abandono del cargo, o se puede convertir en un prevaricato por omisión. Luego entonces, yo le soy muy claro, yo le soy muy específico, vuelvo y le reitero,
si usted va a presentar una desobediencia civil y la va a materializar, tenga bien claro cuál va a ser las exposiciones de motivos y los argumentos que usted va a presentar, que puedan doblegar, que puedan tumbar, llamémoslo tumbar, aunque el término no está bien aplicado, pero que puedan tumbar un abandono del cargo y que puedan tumbar un prevaricato por omisión. Entonces, yo sugiero, y vuelvo y repito, solamente es un concepto, no tiene ninguna fuerza vinculante de ley lo que estoy diciendo, solamente es un mero criterio y un mero concepto. Yo no soy el que define, usted no es el que define, el rector no es el que define, el Ministerio de Educación no es el que define. El que define si esa desobediencia civil es jurídico-legalmente viable y es jurídico-legalmente materializable y lícita es que sea legal, que estuvo bien implementada, bien materializada, es un juez de la República. Es un juez de la República. No yo, no su rector, no usted, no el sindicato. Es un juez de la República con unos elementos materiales probatorios, con unos elementos atenuantes y con unos elementos agravantes. Le voy a dar un ejemplo. Prevalece la vida, la integridad y la dignidad del menor, artículo 44 de la Constitución. Prevalece la vida, la integridad y la dignidad del menor, artículo 44, numeral 4 de la Ley de Infancia. Usted no puede incurrir en omisión, descuido y trato negligente, artículo 18 de la Ley de Infancia. Usted no puede incurrir en violación al deber del cuidado, artículo 2347 del Código Civil. Ahí le estoy dando pautas. Tome lo bueno y deseche lo malo. Pero mi sugerencia es que ustedes se hagan asesorar de personal realmente idóneo en el tema constitucional, jurídico-legal, que sea un equipo lo suficientemente idóneo. Ustedes se ponen a improvisar y créanme que van a llevar, porque les pueden imputar un abandono del cargo o les pueden imputar un prevaricato por omisión, artículo 414 del Código Penal. Esa es mi respuesta, le estoy dando un criterio personal, no tiene fuerza vinculante de ley, solo es un concepto, solo es mi concepto, nada más. Doctor, con base a lo que usted ha dicho, en esta zona, esta parte de la provincia de Yariguíes, discúlpeme que le haga esta pregunta, la mayoría de docentes, en un alto porcentaje, tienen enfermedades persistentes y son mayores de 60 años. Entonces, hay un rumor por ahí que dicen que el gobierno los va a llamar a negociar o los va a retirar del servicio porque prácticamente son personas que tienen esas dificultades. Necesito que, por favor, pues, nos dé respuesta a ese inquietud porque ha llegado mucho. Ese es el temor que tienen muchos docentes de esta zona. Bueno, en eso tengo que ser muy preciso y específico. El artículo 25 del Código, de la Constitución, el artículo 25 de la Constitución, norma supra, artículo 25 superior, habla de que todos los ciudadanos en Colombia tienen derecho a un trabajo digno, derecho a un trabajo en condiciones dignas, y que será el Estado el que protege. Ahí no dice que será el Estado el que vulnera. ¿Listo? No será el Estado el que vulnera, sino será el Estado el que protege. Por ahí nos podemos agarrar fuertísimo, profesores. Y hay otro artículo que es importante que ustedes lo conozcan. Y es otro artículo al que no se le ha prestado mucha atención. Y está en la Ley 137 de 1994. Ley 137 de 1994 para los profes que están tomando nota. Ley 137 del 94, artículo 50. Le regalo el artículo 50 y 51. Artículos 50 y 51 de la Ley 137 del 94. Esa de la mano, cogidito conexo con el artículo 25 de la Constitución, son los dos elementos que le puedo brindar por ahora, profe, porque igual estamos hablando de supuestos y estamos hablando de presuntos, pero esos dos artículos de la mano ya le dan mucha fortaleza a una defensa de la dignidad laboral de los docentes. Esa sería mi respuesta. Doctor Joshua, yo le agradezco por su atención. Sería interesante nuevamente que me les diera su número de contacto, aunque ya yo lo escribí, pero obviamente es importante que usted les recuerde.
Aquí hay varios rectores para que también sería interesante que se comunicaran con usted por alguna duda, porque es bueno estos espacios educativos, porque la verdad, el magisterio, hay mucha falencia y es importante la legislación educativa. Lo que está escrito es lo que vale, y pesa lo que está en la Constitución política, que es, de acuerdo a la pirámide de Kelsen, la Constitución es la base de nuestros derechos acá en Colombia. Entonces es importante que los maestros tengamos claro. Por favor, regalen nuevamente sus datos para que ellos, cualquier cosa, se comuniquen con usted. Le agradezco por este espacio. A ustedes agradecerles por la confianza, al profe Argemiro por habernos invitado. Vuelvo y le repito, yo solamente soy un engranaje dentro del reloj. Somos 5 personas, son 4 abogados especialistas, 4 abogados realmente especialistas. Hay abogados hay muchos, pero realmente especialistas. Tenemos el magíster en Derecho Penal, tenemos el doctor en Derechos Humanos, tenemos a la doctora Sandra, que es especialista en contratación tanto estatal como internacional, también es litigante. Tenemos el disciplinario y el administrativo, que es el doctor Rafael Pardo, y la persona que les habló hoy, que simplemente funjo como un perito. Yo soy perito experto en legislación educativa. Ya usted, escuchando la conferencia, seminario que dicté hoy, se hará la idea de si somos o no idóneos en el tema y si conocemos o no la legislación educativa. Entonces recuerde que es una empresa, no solamente soy yo, es una empresa que está constituida para favorecerlos, apoyarlos y respaldarlos. El número en donde nos pueden contactar es el 305-416-0114. 305-416-0114. Tanto para los profes que están ahorita en el en vivo, a los 121 profesores que veo ahí conectados, como a los demás profes que después verán este video en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias por habernos invitado, por hacernos partícipes de sus necesidades también y de sus inquietudes. Y les habló Joshua Elaya Germano. Muchas gracias, doctor. Y también al compañero Araujo por esta citación tan importante y aclaración de muchas dudas para el magisterio colombiano, santandereano y chucureño. Profe Argemiro. Señor, le escucho. Muchas gracias, profe, por la invitación. Desde Cimitarra, la Secretaría de Educación se encuentra satisfecha con esta magnífica exposición del doctor Joshua, y esperamos muy pronto tenerlos acá en Cimitarra nuevamente, a sus mercedes al doctor Joshua, que nos han dado bastantes orientaciones el día de hoy y siguen haciendo en su lucha sindical como siempre. Dios me los bendiga a todos. Gracias, muy amable. Doctor, le reitero los agradecimientos, compañeros, que pasen una feliz tarde, y cualquier inquietud se pueden comunicar con el doctor o directamente conmigo, y los pondré pues en contacto con él si cualquier cosa se les dificulta. Un abrazo y feliz tarde. Y de igual manera, compañero Araujo. Bueno, buenas tardes, hasta luego. Gracias, compañero Araujo, muy oportuno.